esta película pudiéramos verla como muy alto, como si hubiera tocado el espíritu. Pero ahora es como si vemos el 4. El 4 en sus diferentes fases. La dualidad. Es decir, que sí que hace un camino como de una primera etapa. Es el demiurgo y el Dios creador. ¿Y qué es el Dios creador? El 4. Y toda la película, es decir, por eso esta realidad, esto es un hechizo, un conjuro. Por eso esto que estabais diciendo de cómo la realidad es como un escenario donde viven las personas comunes en su hechizo y en su hipnosis, pero quien está en otras dimensiones, esa realidad tiene en ese espacio-tiempo alterado otras leyes. Pero aún todas estas leyes forman parte del arquitecto. Es decir, el plano 4, en sus capas, están ahí los hechiceros, los brujos y los magos. Es decir, todo esto son poderes de mago, que es una manera de enredarse y no llegar a la espiritualidad del espíritu. Por tanto, es como si todas estas cosas que nos hacen como que son sobrenaturales y que para el humano común es mucho, desde la perspectiva del espíritu es solamente los cuerpos físicos, astrales y todo eso es 4, 3, 2, 1. Es decir, que aún estamos en sacrificios, muertes, extracción de energía y hacer malabarismos con la energía. Por eso, cuando estamos ahora apuntando al espíritu, el espíritu no es energía. Es decir, el máximo 6 es energía, pero el 7 vacío no es energía. Por tanto, cuando decimos somos energía, eso aún quiere decir que estamos en 4. Pero nosotros, si vamos a considerarnos como espíritus increados, no hay energía. Por eso todos estos poderes serían como una manera de lo goloso de toda esta espiritualidad con sus poderes. Pero nos deja atrapados por estar con el arquitecto. Es decir, que por ejemplo cuando está hablando... para mí la primera, cuando hay un sonido de móvil en la noche, en la oscuridad, ahí nos está hablando de estamos con 4, 3, 2, 1 o con un sonido. Es como si cuando hablamos de ese pulso es lo que se acerca más a un sonido. Por lo tanto, es como si todo esto que estamos profundizando en lo que es un espíritu increado, nos vacía de las grandes cosas que para el 4, cuando decimos que somos energía y que todos esos poderes de la vida, de la muerte, de cómo ir en el tiempo, es decir, la creación. Las religiones son estos magos, pero estos magos son precisamente la interferencia para el espíritu. Por eso cuando vimos la película Samsara, de alguna manera, aún moviendo piedras con la voz, haciendo túneles de irse al pasado, al futuro, crear
veis, digamos, la manzana, que es también muy simbólico, ¿no? Esa manzana que está comida, se hace entera, ¿no? Es como un decir, aquí nos quedamos con el pecado original de Adán y Eva, se hizo el pecado, no se hizo el pecado, pero aún el pecado original es la caída, 4, 3, 2, 1. Y aquí la cuestión es cómo ir más allá. Por eso el final, por ejemplo, de la maestra, que termina ahí, es como quedándose en esa magia, como que aún la magia que nosotros podemos considerar como algo muy grande. Por eso el comienzo, cuando habéis dicho que ha hecho ese viaje, si uno, yo ahí he visto un viaje de ayahuasca, es decir, que el té sí que realmente es decir, uno sabe tocar ciertos puntos del organismo que pueden hacernos desdoblar. Eso, por eso toda la ciencia del chi, de la acupuntura, es decir, nosotros podemos tocar, por ejemplo, tocar un punto y matar a una persona. Tocar un punto y hacer que una persona se desdoble, es decir, se desmaye. Todo eso es una ciencia, por eso no conocemos esta ciencia y entonces todas esas cosas. Entonces es como si, por ejemplo, cuando va por todos esos, ¿no? Sería como un viaje de las entrañas del 4, porque cuando uno hace esos viajes de ayahuasca o de plantas o demás, va a ver todo lo que son los, como las, el cosmos creado, el borde de la creación, como si viéramos el show de Truman más allá. O por ejemplo cuando hablamos de la Antártida. ¿Qué es la Antártida? Son todos estos mundos de cruce de mundos intraterrenos, mundos a otras dimensiones. Pero aún todo eso es el universo uno, es decir, el que aún está atrapado por el demiurgo y está atrapado por la universo, que es una versión del arquitecto falso que nos interfiere el espíritu. Por eso empieza la película con la tortura y con una ritual. Y ahí es donde vemos la ilusión, el arquitecto, los portales, las realidades. Es decir, mientras estamos, es como decir, de alguna manera hasta esto, todo esto es esta Matrix. Por tanto, cuando estamos apuntando al espíritu, todo esto es falso. Todas esas dimensiones, todo eso fuera del tiempo, es el mundo de la creación. Por eso, en las últimas, pero bueno, vamos a ver, fijaros cómo las leyes son las mismas pero diferentes. Por ejemplo, cuando él decide a quién operar, filtra para su ego. Pero cuando llega al templo, es decir, hay una parte del templo y de la experiencia que nos muestra otra lógica. Lo que pasa es que no es la última, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando el ego trata de filtrar, cuando llega al templo también tiene que ser filtrado, porque es como decir, ¿esta persona merece ser enseñada? ¿Qué decíamos el sábado? Que las enseñanzas solamente se han de compartir con quien las merece. Por ejemplo, cuando él está ahí todo el día aporreando la puerta, tiene que pasar todo eso, porque tiene que romperse, tiene que ponerse un no. O cuando
él está ahí con el anillo y haciendo todo bien, pero es como que lo está haciendo desde el control. Me meto ahí, digamos, en la nieve y es como decir, a ver si te enteras que por ahí no vas bien, no vas bien. Porque aunque hayas conseguido esto y aunque quieras conseguir esto, es decir, ahí es cuando la visualización, las palabras, todo esto que sí tiene su valor, llega a un punto donde también lo tendríamos que abandonar. Porque ese espíritu, de alguna manera, con la resonancia, es la otra manera más pura de generar realidad o de pasar de pantalla. Es decir, que con las palabras, es como decir, es como si la práctica nos lleva al final de esta película, pero también es como un entrenamiento y por tanto aún continúa siendo mente para ir más allá y ir al espíritu. Entonces, de alguna manera es como que esta película, cuando tiene toda ¿no? La soberbia, la rapidez, quiere ser el mejor, de alguna manera ahí hay la soberbia del ego que también hace posible ir más allá. Pero, por ejemplo, cuando está enfermo y en lugar de hacerse un portal a no sé dónde, se va al hospital. Ahí es cuando vemos que no hay una conexión con el espíritu. Ahí es cuando yo digo, cada uno de nosotros cuando tiene un problema no puede volver, no tiene que ir a como el ego, porque si no, todas tus maestrías del espíritu, ¿cómo las vas a probar? Por tanto, es como que esta película cuando vuelve, es decir, tanto la maga como él vuelven al hospital, es como que tienen ahí el universo, pero también les hace de techo, porque si realmente fueran espíritu, las cosas, a ver, si uno puede hacer así con el tiempo, si conectas con cómo son las células, ¿qué me voy yo a hacer, digamos, una operación aquí con electrodos cuando yo estoy aquí haciendo así ¿no? Entonces ahí es cuando el ego aún está bajo esa hipnosis, porque aún está como dudando de quién somos realmente. Aún, digamos, estamos, y como la película muestra, pues claro que hay muchas cosas de ir soltando esta soberbia para hacer pues todas estas, ¿no? Estos ir más allá de los imposibles. Pero aún así vemos como cuando decimos escapar de este 4 es complejo, porque nos deja atrapados aún con todos los poderes, lo llevamos a la creación. Mientras estamos apegados a la creación, estamos con la luz y la oscuridad en esta guerra. Estamos con sol y tierra. ¿Me explico? Que ir al espíritu y liberar el espíritu de la creación es lo que generaría un paso de pantalla real, pero que esto no nos lo muestran porque no tenemos referencias. Porque todas las referencias que podemos tener son de este universo. Los rituales que se hacen en las cosas, ¿no? O en todos estos lugares, todo eso es esta magia.
Es decir, mientras nosotros caminamos por las calles normalmente y habitamos los edificios, ellos están haciendo en un momento de la película justo cuál es el número que aparece. 177. ¿Visteis ese, digamos, ese portal cuando se va a Londres o, ¿no? 177. Pues ahí es cuando todas estas fechas, lugares, si decimos Nueva York, ¿qué es Nueva York? El nuevo yo. Hong Kong, Londres, 44. Estamos diciendo en el mundo, ¿dónde está el meollo hoy? Pues está en el 1, en el 44 como Londres y China. Es decir, aún los multiversos, por eso ahora que estaremos haciendo este procesador cuántico, es como la gran paradoja de todas las posibilidades para que el espíritu solamente tiene una. Entonces, miremos cómo dentro de la Matrix tener posibilidades es tener el libre albedrío, es decir, que se pueden hacer cosas que no están sustentadas por la fuente. Por eso la ley artificial ha hecho de interferencia. Por eso el demiurgo y por eso el creador, el Dios, el Yahvé, el Jesús, todo esto son los demonios y toda esa magia es demoníaca. ¿Y qué quiere decir demoníaca? Que está haciendo como Dios, ¿no? ¿Se entiende? Digamos, cuando uno está queriendo tener todos esos poderes, es porque me quiero asemejar a un Dios. Un espíritu increado no tiene que ser como Dios. Esa es, digamos, como la trampa. Es como decir, uno es un espíritu y le dicen, pero sabrás hacer el helado de fresa. Y se queda enredado cuando es como decir, pero ¿cómo ves que hacer helado de fresa así en la mano es más que lo que tú eres? ¿Me explico? Es decir, el espíritu ha sido engañado en todas estas estrategias artificiales donde se han valorado unos poderes porque el espíritu a estos poderes no... es como si el espíritu es tal esencial que todas estas filigranas cree que son más estas filigranas que su pureza. Por eso, si lo bajamos muy, es como la persona más pura es la que parece más tonta y mientras que la otra, que es más soberbia, es mucho más luminosa. Ahí es donde vienen los pactos demoníacos. Se necesita energía, él dio energía y se le dio la salud. Entonces ahí con los dioses menores, en este universo, lo que se trafica es energía. Pero para hacer nada, ¿no? Para jugar ahí a básquet, ¿no? Claro, pero precisamente es eso, el humano está tan interferido que nos entretenemos, estamos hipnotizados en que si ya eso que en el templo se ve, que podría, digamos, como uno decir, y hay más allá, sí, porque te darás cuenta de que ese maestro aún te muestra que está en la dualidad. Por tanto, hay más allá y cuando uno va más allá puede retornar para la boludez humana que es
Pues para dinero, para salud, para amor, para trabajo, éxito y para ser alguien en la vida. Ahí es cuando somos patéticos, porque conectamos y se nos abren ciertas enseñanzas para traspasar, pero después uno, que es como cuando decimos, las cosas no nos funcionan, el ego gana, pero cuando las cosas funcionan, el ego también gana, ¿no? Que es esa, digamos, decepción que yo creía que alguien que podría estar más tranquilo, más calmoso, más no sé qué, iría para adelante, y no, está más tranquilo, está más no sé qué, y vuelve para atrás, ¿no? Porque el ego, si no funciona, porque no funciona, y porque si funciona, pues me deja pues jugando al básquet, estando en la vida. ¿Pero por qué? Porque también enfrentarse a la verdad de que tu vida no es tu vida y que cómo estás participando en estas películas cósmicas, cómo uno se ubica. Por eso os pregunto, ¿cómo os ubicáis si ahora, más allá de pedir salud, amor, trabajo, éxito, tum, tum, ponemos a ver, a desmantelar la luz como luz y encandilamiento y oscuridad como vacío fértil y abismo? Es decir, el juego se complica y delante de esa complicación el humano toma de todas estas herramientas. Por eso decimos que la espiritualidad hoy en día, por vulgarizarse de esta manera, está tan prostituida, porque todo eso es prostitución, todo eso es, digamos, y por tanto es la época más demoníaca en cuanto a que todo el mundo tiene acceso a que es mago, a que es hechicero, porque sabe del poder de su palabra, tal, 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 pero ¿qué hace? Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? ¿Qué portales abrimos? ¿Qué cosas? Que jugamos ahí con fuego y no sabemos lo que hacemos. Llegar ahí sería preguntarnos, bueno, pues estamos jugando y a ver al servicio de qué lo hacemos, porque cuanto más somos conscientes, más sabemos que cuando alguien le quita un dolor a alguien, está haciendo un bien, pero que es un mal, ¿no? Como cuando decimos, los salvadores, cómo hacemos mal en el mundo, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta de cómo somos de magos malos, porque la magia te lleva a la maldad. ¿Por qué? Porque te lleva a aún estar identificado a la dualidad. Y mientras estamos conectados con la dualidad, aún lo bueno es malo. Y aún lo malo permite, digamos, que películas de bien encandilado sean posibles. Pero todo es esa repetición. Por eso en esa película, esta repetición, ahí es cuando nos tendríamos que preguntar. Y cuando él dice, vengo a negociar, y al final pues se tiene, digamos, que romper el loop, pero ahí sería la prueba. Ahí o hace eso y vuelve, o ahí tendría que haber dicho las palabras no mágicas, sino espirituales, donde toda esta creación, no como cuando, sino todo explotaría. Pero ahí es donde vendría otra realidad. Y ahí es cuando, si la película lo hiciera, pues nadie entendería qué ha pasado, ¿no? O cómo representaríamos el que fuera más allá de Matrix. Porque esto es como en Matrix cuando llega allí al panel de todas estas pantallas. ¿Os acordáis de esta escena? Que conecta con el arquitecto. Es decir, que cuando
él se encuentra con la oscuridad, es como en ese momento se encontraría con el arquitecto, en su parte negra, igual como en Matrix va de blanco, pero al final es, el blanco y el negro es lo mismo. Esta cuestión del tiempo, porque aquí el gran enigma es la muerte. Por eso cuando decimos de qué se trata el juego, de vida, de muerte y de sexualidad. ¿Cómo? ¿No? Por eso ahí dice, ¿quieres la eternidad sin creación? ¿O quieres la creación que te lleva a la muerte? Esa pregunta es la trampa del libre albedrío, donde la vida te dice, si tengo horchata y leche, te digo, puedes elegir horchata o leche. Y es cuando uno tiene que decir nada. Y ahí ¡puc!, la leche y la horchata se desmantelarían. Porque en este mundo todo está hipnotizado porque creemos que elegimos, pero elegimos de lo que de lo que el otro me dice que puedo elegir. Por tanto, es como los niños que se les dice, tienes que dejarle elegir, tienes que recoger tus juguetes, ¿empiezas por los peluches o por los legos? Y entonces hay la ilusión de que me dejan elegir, pero realmente es como decir, recoge todo, ¿no? Es decir, no vas a hacer nada nuevo, solamente es un engaño de que crees que vas al matadero por la izquierda o por la derecha, pero vas al mismo matadero. Pero nos hace creer que podemos ir como humanos normales o como magos y hechiceros. Matadero. Bueno, por eso también que ella se llama Cris, ¿no? Ya también nos muestra este cristal, donde el cristal no entiende nada, donde Cristo está muerto y Dios está muerto, porque estamos atrapados aquí en el mundo de la hechicería, con los conjuros y los pactos que nuestra alma ha venido a experimentar en esta creación para ver cómo nos deshacemos de todos estos espejismos. Lo que pasa es eso, romper el espejo, por eso en el encuentro, cómo están vuestros espejos, y esa imagen que os miráis como si se rompiera el espejo, y se rompiera el espejo donde mirarnos, donde nos miraríamos. Ahí vendría el koan de, y si no hay un oído y cae un árbol, ¿hay o no hay? Si nosotros no hubiera nada que ver ni oír, ¿quién seríamos? Todo lo que podamos decir es parte de la parte creador que aún cree en la creación, aferrada a esta materia y a la vida y por tanto a la muerte. Aquí es donde profundizar en qué significa ser entonces espíritus increados, porque todo esto que estamos hablando son creaciones. ¿Qué es lo que habría antes y después de toda esta creación? Eso es lo que realmente es nuestro origen y lo que sería esa red original que puede ser otro engaño más de la pirámide o
aquí descubriendo capas y capas y capas y capas de este viaje alucinatorio. Pues poniendo verdad y pregunta para ver cómo toda esta creación tan identificada con, podemos darle toda esa movilidad por si estamos fuera del tiempo. Por eso que su reloj se rompa, pues eso, como eso que estamos diciendo de estar en espacios de atemporalidad.